Nunca olvidaré el sonido de aquella pluma firmando mi nombre. Creí que mi hijo me ofrecía un viaje, pero en realidad me llevaba lejos de todo lo que era mío. En aquel momento no lo supe, pero esa firma casi me roba el alma. Y así empezó todo. Antes de comenzar la historia, suscríbete al canal, da me gusta si esta historia toca tu corazón y comenta si alguna vez te sentiste así. Ahora sí, empecemos el viaje. Aquel amanecer olía a tierra húmeda y a flores de almendro. El aire aún guardaba el silencio de la noche, y el sol, perezoso, apenas asomaba entre los tejados viejos de la finca Serrano. Yo me levanté antes de que cantaran los gallos. Como toda la vida, a mis 74 años, el cuerpo se acostumbra a la rutina, aunque el alma ande cansada. Encendí la cafetera y esperé el burbujeo del primer sorbo del día. En la mesa, junto a la taza, me miraba una fotografía vieja. Teresa, mi mujer, sonriendo con los ojos llenos de vida. Desde que se fue, la casa se volvió más grande y el silencio más pesado. Estaba revisando unas herramientas cuando escuché el motor de un coche. No esperaba a nadie. El polvo del camino se levantó como una nube dorada, y entre ella apareció un coche gris. Bajó mi hijo mayor, Luis. Hacía meses que no venía. Ni llamadas, ni cartas, solo noticias sueltas que me llegaban por boca de su hermano, Carlos. Lo vi bajar con su camisa planchada, su reloj brillante y esa sonrisa que se parece a la de su madre cuando intenta esconder una preocupación. Papá dijo, acercándose con los brazos abiertos, vengo a verte y a llevarte de viaje. Unos días lejos del campo, de tanto trabajo, te lo mereces. No supe qué responder. Sentí una alegría tibia, mezclada con desconfianza. Después de tantos silencios, que viniera con esa propuesta me descolocó. Pero su tono era dulce, casi infantil. Yo, viejo tonto, quise creer que, por fin, el tiempo nos estaba dando una segunda oportunidad. ¿A dónde iremos?, pregunté sonriendo. Ya lo verás, contestó él, evitando mi mirada. Es una sorpresa. Metí en una bolsa algo de ropa, una bufanda, mis gafas y el cuaderno donde suelo anotar las tareas del campo. Antes de cerrar la puerta, me giré hacia el retrato de Teresa. Cuídame desde donde estés, murmuré. Ella siempre decía que, si alguna vez los hijos se alejaban, había que esperarlos sin reproches, porque el amor también se cansa. El coche arrancó, y nos alejamos por el camino bordeado de almendros. El paisaje, teñido de blanco y rosa, parecía una postal de otro tiempo. Luis puso música en la radio, un viejo bolero que solía bailar con su madre en las fiestas del pueblo. Canturreó un poco, pero su voz sonaba forzada, como si cantara para distraerse de algo. Durante los primeros kilómetros hablamos poco. Yo miraba el horizonte, él miraba el teléfono. Cada cierto tiempo, su móvil vibraba, y él contestaba en voz baja, con frases cortas. Sí, ya vamos. Tranquilo, Mateo. Ese nombre me sonó familiar. Mateo, mi amigo de toda la vida, abogado jubilado, el mismo que me ayudó cuando compré esta finca. No quise preguntar nada. Los viejos aprendemos a reconocer los silencios que no conviene romper. Paramos a tomar un café en una venta al lado de la carretera. El camarero, un hombre mayor con manos manchadas de tabaco, me sirvió en una taza desportillada. Luis pidió un refresco y salió a hablar por teléfono. Mientras removía el azúcar, observé por la ventana las ramas del almendro moviéndose con el viento. Ese temblor leve me recordó las manos de Teresa cuando tenía miedo. No sé por qué. En ese momento sentí una punzada en el pecho, como si algo invisible me avisara de que ese viaje no era un regalo, sino un adiós disfrazado. Cuando regresó, Luis traía otra sonrisa. Dijo que teníamos que seguir, que nos esperaban en un hotel cerca de un pueblo llamado Villalba del Silencio. El nombre me pareció una ironía del destino. Yo asentí, sin decir palabra. El camino continuó entre campos secos y colinas suaves, con el sol cayendo de frente. En el aire flotaba un olor dulce, mezcla de miel y polvo, y dentro del coche, el silencio se hizo tan espeso que podía cortarse con una navaja. Intenté hablarle de cosas sencillas, de los almendros, de Carlos, de cómo el pozo necesitaba arreglos. Él respondía con monosílabos. Yo observaba su perfil, la mandíbula apretada, las ojeras, la mirada perdida. Pensé que el tiempo lo había convertido en un desconocido, y aún así, dentro de mí, se movía la esperanza de que aquel viaje fuera el principio de algo mejor. Cuando el sol empezó a caer, el coche se detuvo en un mirador desde donde se veía todo el valle. Luis bajó, respiró hondo y dijo, «Papá, quiero que sepas que todo lo que hago es por tu bien. A veces uno tiene que tomar decisiones difíciles». Yo asentí,
sin entender del todo sus palabras. Me quedé mirando el horizonte anaranjado. Las flores de los almendros brillaban como copos de nieve suspendidos en el aire. En ese momento pensé que la belleza siempre llega justo antes de la tormenta. Esa noche dormimos en un hostal pequeño. Antes de acostarme, abrí la ventana y escuché el sonido de los grillos. Pensé en Teresa, en sus advertencias, en el eco de su voz cuando decía: confía, pero escucha el corazón. Me metí en la cama, con el presentimiento de que algo iba a romperse pronto. No sabía que aquel viaje, que empezó con una sonrisa, acabaría por cambiarlo todo. La fe, el amor y el significado de la palabra hijo. Esa noche apenas dormí. El murmullo del viento entre los almendros se mezclaba con mis pensamientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Luis al volante, serena pero distante, y el reflejo de Teresa en la ventana del hostal. Me pregunté si el viaje que había empezado con promesas de reconciliación no escondía, en realidad, un camino hacia algo más oscuro. Cuando amaneció, supe que la calma del día siguiente traería respuestas que quizá no quería escuchar. La mañana siguiente amaneció con un cielo sin nubes, limpio y cruel. El sol caía sobre la carretera como una losa caliente. Luis y yo desayunamos en silencio en el hostal. El pan estaba duro, el café amargo, pero lo peor era la distancia invisible entre nosotros. Él miraba la pantalla del teléfono mientras daba sorbos distraídos, y yo lo observaba con esa mezcla de ternura y rabia que solo conocen los padres que ya lo han perdonado todo y aún así siguen esperando algo. Salimos temprano. El motor del coche rugió, y el paisaje empezó a moverse como una cinta vieja. Colinas secas, campos de trigo, alguna casa aislada con las paredes desconchadas. Luis hablaba de su trabajo en Madrid, de las presiones, de los clientes, de las facturas. Yo apenas entendía la mitad. Mi vida entera cabía en un cuaderno y un calendario de siembra, no en correos electrónicos ni balances. Papá dijo de pronto: ¿recuerdas cuando me llevabas al mercado de los sábados? Claro que lo recuerdo. Siempre querías probar las aceitunas antes de pagarlas. Sonrió un instante, y aquel gesto me devolvió al niño que fue, al que se manchaba de barro y corría detrás de las gallinas. Pero el brillo le duró poco. Su rostro volvió a endurecerse, como si hubiera recordado algo que pesaba más que todos los años vividos. A mediodía, la carretera se perdió entre montes y el calor se volvió insoportable. Luis paró en una gasolinera antigua, con el cartel oxidado y un bar pequeño al lado. Me dijo que entrara a tomar algo mientras llenaba el depósito. El lugar olía a café viejo y a madera. En una esquina, un grupo de hombres jugaba a las cartas. Pedí un vaso de agua y me senté junto a la ventana. Desde allí lo vi, afuera, apoyado en el coche, hablando otra vez por teléfono. El viento traía fragmentos de su voz. Sí, Mateo, ya lo tengo. Esta tarde firmará. El corazón me dio un vuelco. Ese nombre otra vez. Mateo, mi amigo, mi compañero de juventud, el que me ayudó cuando Teresa enfermó. ¿Por qué hablaba Luis con él? ¿Y qué era eso de firmará? Un sudor frío me recorrió la espalda. Me levanté, fingiendo ir al baño, y cuando pasé junto al coche, vi el maletín abierto en el asiento trasero. Dentro, varios papeles sujetos con una pinza metálica y una carpeta color vino. Leí en la primera hoja, escrita en letras pequeñas: traspaso de propiedad. Finca Serrano. Valor estimado: 250.000 euros. Sentí un temblor en las piernas. El aire se me hizo espeso. Me llevé la mano al pecho, como si necesitara sujetar el corazón para que no se me escapara. Volví al bar despacio. El camarero, un hombre mayor con bigote blanco, me miró con curiosidad. Quizá vio mi cara y pensó que estaba enfermo. Me sirvió otro vaso de agua y, sin pedírselo, dijo en voz baja: a veces los hijos hacen viajes que los padres no entienden hasta el final. Lo miré sorprendido, pero no dije nada. Su frase me quedó resonando por dentro, como una campana apagada. Cuando Luis regresó, me encontró sentado con las manos cruzadas. ¿Todo bien, papá? Sí, hijo. Solo un poco cansado. No podía mirarlo. Tenía miedo de que, si lo hacía, se me escapara la rabia y rompiera ese frágil silencio que aún nos unía. Continuamos el camino. El paisaje cambió. Ahora había almendros a los lados, altos, delgados, salpicando el horizonte con sus flores blancas. Cada pétalo que caía sobre el parabrisas me parecía un recuerdo roto. Pensé en Teresa, en cómo le gustaba caminar entre esos árboles al atardecer. Los almendros envejecen con dignidad, decía siempre, y yo me pregunté si los hombres sabríamos hacer lo mismo. Luis puso música, una melodía suave de guitarra, pero no lograba calmarme.
Supe que algo grande estaba ocurriendo, algo que aún no podía comprender del todo. De vez en cuando él me miraba de reojo, con esa mezcla de culpa y obstinación. Yo fingía dormitar, pero cada curva del camino me dolía como una pregunta sin respuesta. A media tarde, nos detuvimos en un pequeño restaurante al borde de un lago seco. El sol reflejaba en el agua un brillo triste, como si también él se sintiera engañado. Luis pidió 2 cafés. Mientras esperábamos, sacó del maletín unos papeles y una pluma. Papá dijo con voz amable: «Necesito que me firmes esto. Es solo para confirmar la reserva del alojamiento, y así nos hacen un descuento por adulto mayor». «¿Un descuento?», pregunté, tratando de sonar tranquilo. «Sí, nada importante. Fírmalo aquí, en la última línea». Tomé el papel. Las letras eran menudas, apretadas, y arriba se leía: «Residencia Los Almendros, admisión temporal, autorización médica y gestión de bienes». Me tembló el pulso. El aire se volvió pesado. Levanté la vista. Luis evitó mis ojos. «¿Qué es esto, Luis?» «Nada, papá. Formalidades. En todos los lugares piden documentos así. Pero esto habla de cuidados médicos y de administración de bienes». «No estoy enfermo, hijo». Papá interrumpió con una sonrisa tensa. «Confía en mí. Yo me ocupo de todo. Solo quiero que estés tranquilo». Apoyé la pluma sobre el papel, fingiendo que iba a firmar, pero la detuve a medio camino. «Lo veremos cuando volvamos», dije despacio. «No me gusta firmar nada que no entienda». Él suspiró, guardó el documento y sonrió forzadamente. «Como quieras, no hay prisa». El camarero trajo los cafés. El mío estaba frío. Luis bebió el suyo de un trago, miró el reloj y dijo que teníamos que continuar. De nuevo en el coche, subió el volumen de la radio. Yo miraba por la ventana, y cada árbol que pasaba parecía alejarme más de mi propia vida. El silencio entre nosotros era tan denso que hasta el motor sonaba lejano. Recordé la voz de Teresa. Cuando el silencio de alguien te asuste, es porque esconde algo. Y por primera vez sentí miedo. Un miedo de esos que no se gritan, solo se mastican por dentro. No quería creerlo, pero el corazón me decía que ese viaje no era para compartir recuerdos, sino para enterrarlos. El coche avanzaba hacia el oeste, donde el sol empezaba a caer detrás de los cerros. El cielo se tiñó de naranja, y por un instante todo parecía hermoso, casi sagrado. Pensé en lo frágil que puede ser la belleza cuando está a punto de romperse. Luis condujo sin mirar atrás. Yo, en silencio, apreté entre los dedos una vieja foto de Teresa que siempre llevo en el bolsillo. Ella sonreía, ajena a todo esto, y me pareció escuchar su voz, suave como el viento. «No firmes nada que te robe el alma, Alberto. Nada». Esa noche comprendí que los caminos más peligrosos no siempre son los que tienen curvas, sino los que se recorren junto a quienes amamos sin darnos cuenta de que ya no nos miran con amor. Aquella noche dormí pozzo. El cansancio me pesaba en los huesos, pero no en la mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el papel que Luis me había puesto delante y la palabra tutor ardiendo en mi cabeza. Fuera, el viento movía las ramas de los almendros como si quisieran avisarme de algo, y en medio de esa quietud, entendí que el amanecer traería respuestas, aunque dolieran más que la duda. El sol del mediodía se filtraba por la ventanilla del coche como una hoja afilada. Luis conducía en silencio, con la mirada fija al frente. Yo intentaba disimular el temblor en mis manos apoyándolas sobre las rodillas. La carretera serpenteaba entre montes áridos y campos resecos. Cada kilómetro que avanzábamos sentía que dejábamos atrás algo más que el paisaje, mi confianza, mi nombre, quizá hasta mi libertad. El aire dentro del coche era denso. De vez en cuando Luis me preguntaba si estaba cómodo, pero su voz sonaba hueca, automática, como quien pregunta sin querer respuesta. En el retrovisor vi mis propios ojos cansados. No eran los del hombre que aró la tierra durante toda su vida, ni los del padre que enseñó a sus hijos a distinguir el canto de las aves. Eran los ojos de alguien que empezaba a comprender que su propio hijo lo había convertido en una carga. Intenté respirar hondo y recordar las palabras de Teresa: cuando la traición venga de quien amas, no la combatas con gritos. Respira, porque el alma solo se salva si no se mancha. Entonces supe que debía mantener la calma. El miedo no debía vencerme, ni la rabia dominarme. Había vivido demasiado para dejarme aplastar por la vergüenza de otro. A lo lejos, entre el polvo, apareció un letrero oxidado: Centro Geriátrico Los Almendros. Mi corazón se encogió. Luis redujo la velocidad y estacionó frente a un edificio color beige, con persianas cerradas y un jardín de plantas secas. El aire olía a desinfectante,
aunque las ventanas estaban cerradas. Por un momento, deseé que todo fuera un malentendido, pero el silencio de mi hijo fue una confirmación más dura que cualquier palabra. «Solo quiero que te revisen», papá dijo con una sonrisa tensa. «Te harán unas pruebas y después descansaremos cerca del lago. Será rápido», asentí, intentando mantener la dignidad, pero dentro de mí algo se rompió. Entramos juntos al vestíbulo. Una mujer joven, con bata blanca, levantó la vista y sonrió de forma mecánica. «Buenas tardes. ¿El señor Ramírez?» «Sí», respondió Luis antes que yo. «Tiene cita para evaluación cognitiva. La doctora lo está esperando». «¿Evaluación qué?», pregunté confundido. «Tranquilo», papá repitió él. «Solo un chequeo». Detrás del mostrador, la mujer buscó unos papeles y añadió: «Aquí indica diagnóstico previo de demencia leve. Necesitamos la firma del tutor». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Tutor», repetí. Luis evitó mirarme. La palabra flotó en el aire, venenosa, hasta clavarme en el pecho. Dos hombres con uniforme blanco se acercaron amablemente. Demasiado amablemente. «Por aquí, señor. No se preocupe. Todo saldrá bien». Dieron un paso hacia mí y retrocedí otro. El cuerpo me temblaba, no de miedo, sino de humillación. Durante toda mi vida trabajé de sol a sol para que mis hijos estudiaran, y ahora uno de ellos me entregaba como si fuera un mueble viejo. Sentí la voz de Teresa dentro de mí, firme como un eco. Cuando el silencio duele, es momento de hablar. Respiré hondo, miré a la recepcionista y dije con calma: «No firmo nada, estoy cuerdo, estoy vivo». Ella bajó la mirada. Luis me tomó del brazo fingiendo ternura. «Papá, no lo hagas más difícil». «Lo difícil no es firmar», hijo, respondí. «Lo difícil es mirarte y no reconocerte». Entonces ocurrió lo inesperado. Mi móvil, viejo y casi sin batería, vibró en el bolsillo. Al contestar, una voz agitada sonó al otro lado. Era Carlos, mi hijo menor. «Papá, escúchame bien, sal de ahí ahora mismo. Luis falsificó unos papeles. Quiere internarte y quedarse con la finca. Corre, por favor». La llamada se cortó de golpe. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno de significado. Miré a Luis. Él sabía, yo también. Durante unos segundos, nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante entendí que el viaje había terminado. Ya no era un paseo ni una reconciliación. Era una traición planeada. Los dos hombres del uniforme dieron un paso más. Yo retrocedí, despacio, buscando una salida. Mi mente, que aún era mía, se aferraba a una sola idea: escapar sin perder la dignidad. «No hace falta, señores», dije. «Mi hijo me llevará de vuelta». «Papá», empezó Luis. «No, Luis. Tú ya hiciste bastante». Caminé hacia la puerta sin mirar atrás. El aire afuera era espeso pero libre. Cada paso me dolía en las rodillas, pero cada metro me devolvía un poco de alma. Llegué a una gasolinera cercana, vieja y casi vacía. Me senté junto a la sombra de un muro. El encargado, un hombre con gorra azul, me ofreció una botella de agua. Le pedí el teléfono. Llamé de nuevo a Carlos, y esta vez me contestó llorando. «Papá, aguanta. Un amigo mío, Adolfo, va para allá. Es policía retirado. No te muevas». Asentí, aunque sabía que él no podía verme. Colgué. Miré el horizonte y dejé que el viento me secara las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, sino lucidez. Era como si toda mi vida, con sus dolores y silencios, me hubiera preparado para ese momento. Mientras esperaba, saqué del bolsillo la foto de Teresa. Su sonrisa me dio fuerzas. «Lo logré. Amor», susurré. No firmé. No vendí mi alma. El sol empezaba a caer y el cielo se encendía con tonos dorados. Los almendros, a lo lejos, parecían encenderse con la misma luz. Pensé en cómo incluso los árboles más viejos resisten el viento porque tienen raíces profundas. Yo también las tenía. Un coche se detuvo frente a mí. De él bajó un hombre de cabello canoso. «¿Don Alberto?», preguntó. «Soy Adolfo, amigo de su hijo Carlos». Asentí, y él me ayudó a subir con cuidado. Mientras nos alejábamos, vi a lo lejos el edificio beige hacerse pequeño en el retrovisor. No era solo un geriátrico. Era el símbolo de lo que mi hijo quiso que yo fuera. Alguien sin voz, sin memoria, sin nombre. Pero ya no. Apoyé la frente contra la ventanilla. El viento golpeaba suave, y por dentro sentí una paz amarga, pero paz al fin. Pensé en Luis, no con odio, sino con una tristeza tan honda que solo los padres pueden conocerla. Porque aunque el hijo traicione, el corazón sigue reconociendo su rostro. Llegamos al pueblo cuando ya anochecía. Las luces se encendían poco a poco,
como luciérnagas sobre el valle. Adolfo me ofreció su chaqueta. «Ha sido un día largo», dijo. Sí, respondí, pero al menos sigo siendo yo. Esa noche, mientras el coche avanzaba por el camino de regreso, comprendí que la verdadera fuga no era del asilo, sino de la vergüenza. Había recuperado mi voz, aunque fuera solo para decirme a mí mismo que aún tenía derecho a vivir con dignidad. Y en ese silencio cálido del regreso, escuché a Teresa, clara como un suspiro. «Has despertado, Alberto. Ya puedes volver a casa». Esa noche no dormí. La casa de Adolfo estaba en silencio, y en ese silencio sentí el peso de todo lo vivido. No era miedo lo que me mantenía despierto, sino una calma extraña, la de quien ha visto su propio abismo y ha decidido no caer. Sabía que al amanecer no huiría más. Regresaría a mi tierra, no para vengarme, sino para recuperar mi nombre. El amanecer me encontró sentado frente a la ventana de la habitación de Adolfo. El olor a café recién hecho llenaba el aire, y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba sin miedo. El mundo no había cambiado, pero yo sí. Había pasado una noche entera pensando, recordando cada gesto de Luis, cada palabra, cada silencio. A mis 74 años entendí que la dignidad no se pierde de golpe. Se va apagando cuando uno deja que otros decidan por él. Itzlo no iba a permitirlo. Adolfo entró con 2 tazas. «No he dormido», le confesé. Normal. Cuando uno sobrevive a una traición, el cuerpo no se relaja enseguida, respondió él, dejándome la taza frente a mí. «¿Qué, Horacio?», juró. Miré por la ventana, hacia el campo cubierto de rocío. «Volver a casa. ¿Y tu hijo? Luis tendrá que vivir con lo que hizo». «Yo ya lo hice. Viví con demasiado silencio». Adolfo asintió sin insistir. Era un hombre de pocas palabras, como los de antes, de los que entienden que el dolor ajeno no necesita consuelo, sino respeto. Antes de irse, me dejó un sobre con varios documentos. «Tu hijo falsificó tu firma en algunos papeles. Los notarios del pueblo viejo me ayudaron a comprobarlo. Al abrirlos, vi las pruebas. Mi nombre, escrito torcido, en contratos de cesión de la finca. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, no de rabia, sino de vergüenza ajena. Pensé en Luis, en cómo había cambiado desde la muerte de su madre. Recordé sus manos pequeñas ayudándome a plantar el primer almendro, y sentí una punzada. ¿En qué momento un hijo deja de ser hijo? Respiré hondo. No iba a denunciarlo. El castigo más grande para un hombre no es la cárcel, sino tener que mirarse al espejo y no reconocerse. Tomé una decisión. «Adolfo, quiero volver a Toledo. Quiero cerrar todo esto a mi manera. ¿Estás seguro?» «Más que nunca. Es hora de que él vea lo que significa perder sin gritar». La carretera hacia Toledo estaba vacía. El paisaje, cubierto de almendros en flor, me recordó que la vida sigue floreciendo incluso sobre la tierra herida. Llegamos al despacho de Mateo, el viejo amigo que había ayudado a Luis en la traición. El edificio olía a papel y a mentira. Adolfo esperó fuera. Entré solo. Mateo levantó la vista, sorprendido. «Alberto». «Yo». «No digas nada», lo interrumpí. «Solo vengo a firmar algo». Le tendí un sobre cerrado. «Es una revocación de poderes. Desde hoy, mi finca pasará a nombre de Carlos, mi hijo menor. Y otra parte, a quien más la necesite». El viejo abogado tragó saliva. «Alberto, no hagas esto. Ya está hecho», respondí, firme pero sin ira. No vine a discutir. Vine a recuperar mi nombre. Salí del despacho con el paso lento pero firme. Fuera, Adolfo me esperaba con el coche encendido. Cuando subí, noté que el aire olía distinto. Más limpio, más mío. Esa tarde, ya en la finca, recorrí el campo que me vio trabajar durante medio siglo. Las flores de almendro caían despacio, cubriendo el suelo como una nevada blanca. Pasé la mano por los troncos y sentí la aspereza de la corteza bajo mis dedos. Cada árbol era un recuerdo, una promesa, una vida entera de esfuerzo. Y aún así, me di cuenta de que nada me pertenecía del todo. Ni la tierra, ni el dinero, ni siquiera los hijos. Solo la dignidad que uno decide conservar. De pronto, un coche se detuvo frente a la casa. Era Luis. Bajó con la cara pálida, los ojos hundidos. Venía solo. Caminó despacio hasta mí. «Papá», no respondió el viento. Solo el canto de los pájaros entre los almendros. «Papá, déjame explicarte». «No hace falta», hijo, dije. «A veces las explicaciones solo ensucian lo que ya está roto». Luis se arrodilló. Las lágrimas caían sin sonido. Tenía deudas. Me presionaban. Creí que era la única forma, y venderme era esa forma. Pregunté sin elevar la voz. «No respondas. No me interesa la excusa, sino lo que harás ahora». «No lo sé», dijo él. «Roto. Empieza por aprender a vivir con vergüenza.
Después, si puedes, con perdón. Nos quedamos así, bajo los almendros. El silencio era pesado, pero no hostil. Había en él un espacio pequeño donde la esperanza podía volver a respirar. Le puse una mano en el hombro. Aún tienes tiempo, Luis, pero no el mío, el tuyo. Luego caminé hacia la casa, dejando que el sol de la tarde nos envolviera. Esa noche escribí una carta. Si algún día lees esto, hijo, sabrás que no te odié. Te dolió mi silencio porque en él estaba mi verdad. Ningún papel, ninguna firma, puede robar la historia de un padre que amó con torpeza pero con alma. La finca seguirá dando almendras, y cuando las flores caigan, quiero que pienses en mí, no con culpa, sino con gratitud por haberte enseñado a caer sin perder el honor. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. Luego miré por la ventana. Los almendros dormían bajo la luna. En la distancia, escuché un coche marcharse lentement. No sentí rancor, solo un cansancio sereno, el de quien ha hecho lo correcto sin necesidad de gritarlo. Antes de apagar la lámpara, pensé en quienes me escuchan ahora, en quienes siguen mis palabras desde la distancia. Quizá tú también hayas sentido la traición de alguien a quien diste todo. Quizá aún te duela. No te pido que perdones rápido, solo que no dejes que el dolor te robe la calma. A veces el silencio no es rendición, es la forma más digna de decir basta. Y mientras las flores caían fuera, comprendí que el alma, como los almendros, florece incluso después de la herida. Pasaron algunos días desde aquel encuentro con Luis. El campo volvió a respirar, pero el alma tardó un poco más. Ya no había ira, solo un cansancio sereno, como después de una larga tormenta. Por las noches, el silencio sonaba distinto, menos amargo, casi amable. Sabía que todo lo ocurrido dejaría huellas, pero también intuía que de esas huellas podían brotar flores nuevas. Así empezó el tiempo de las consecuencias y del alma. Los días siguientes fueron extraños. El silencio había vuelto a la finca, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no dolía. Era un silencio lleno de aire limpio, como si la casa respirara después de mucho tiempo. Aún así, dentro de mí quedaban grietas, no de odio, sino de cansancio, de haber sostenido demasiado peso con el alma. El pueblo se enteró pronto de lo ocurrido. En los bares, las voces bajaban el tono cuando yo entraba. Algunos me miraban con compasión, otros con respeto. No faltó quien dijera que había sido demasiado blando con mi hijo, que un hombre que roba a su padre merece castigo. Pero yo no creía en la venganza. La venganza es un fuego que calienta al principio y después lo quema todo, hasta los recuerdos buenos. Una mañana, mientras arreglaba una cerca, apareció Adolfo con el periódico en la mano. ¿Lo has leído?, preguntó. En la portada aparecía la noticia: el abogado Mateo Salcedo, investigado por falsificación y fraude. Me quedé quieto. Adolfo añadió: parece que otros ancianos también firmaron sin saberlo. Luis lo está pasando mal. ¿Dónde está?, pregunté. En el pueblo vecino. Lo ha perdido todo. No sentí alegría, solo una tristeza profunda, como si la vergüenza de mi hijo fuera también la mía. Le pedí a Adolfo que lo buscara. 2 días después, Luis vino. Llegó andando, con la ropa sucia y los ojos hundidos. Se detuvo frente a la casa y no se atrevió a entrar. «Tu veux que salir yo?» «No esperaba verte tan pronto», le dije. «Ni verme así, papá», contestó, «Tsoshi sin voz». Lo miré en silencio. El mismo silencio que me salvó aquella vez. Ahora lo envolvía a él como un castigo. «He venido a pedirte perdón», dijo al fin. «No por lo que hice, sino por lo que pensé de ti. Creí que eras débil, que vivías aferrado a un pasado inútil, pero ahora sé que la debilidad era mía». Se le quebró la voz. Me habría gustado abrazarlo, pero no lo hice. No porque no lo quisiera, sino porque hay heridas que primero deben doler antes de curarse. El perdón no se pide con palabras, hijo, le dije, se demuestra con la vida. Luis asintió, con los ojos húmedos. Entonces déjame demostrarlo. Quiero quedarme, trabajar la tierra contigo. La tierra no necesita trabajadores, necesita manos limpias, respondí. Las mías ya lo son. Lo miré, dudando, y luego señalé el campo. Empieza por ahí. Los almendros siempre dan una segunda flor si se les cuida bien. Durante semanas trabajamos juntos, casi sin hablar. Las mañanas olían a savia y a esperanza. Al principio lo observaba desde lejos, temiendo que se rindiera, pero no lo hizo. Cada día se levantaba antes que yo. Plantaba, regaba, reparaba cercas, con una paciencia que antes no conocía. A veces lo sorprendía mirando el retrato de su madre, y en sus ojos había un brillo distinto, no de culpa, sino de redención. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja, me dijo: «He ido a ver a Mateo». «¿Por qué?». «Porque necesitaba escucharlo. Está enfermo, muy solo.
Me pidió perdón. ¿Y tú qué hiciste? Lo perdoné, papá. Me quedé mirándolo. Por dentro sentí una mezcla de orgullo y alivio. A veces la justicia no la da un juez, sino la conciencia que despierta tarde. Pasaron los meses. El campo volvió a florecer. Los vecinos venían a comprar almendras y a veces se quedaban charlando. Un día, una mujer mayor del pueblo, doña Mercedes, me dijo: «Sus árboles parecen más vivos que nunca, don Alberto». «No son los árboles», Mercedes, respondí. «Somos nosotros los que volvemos a tener raíz». Por las noches escribía en mi cuaderno, no diarios, sino pensamientos sueltos. El hijo que traiciona también se hiere a sí mismo. El silencio no siempre es cobardía. A veces es el grito más digno. No hay justicia más grande que ver florecer lo que otros intentaron arrancar. ¿Ah? Luis seguía trabajando conmigo. Ya no me pedía perdón. Me daba compañía. Y eso bastaba. Una tarde de abril, mientras colgábamos nuevas herramientas, me dijo: «He decidido vender mi piso en Madrid y donar una parte para ayudar a mayores abandonados. Y el resto, para mantener esto, para seguir plantando. Quiero que los almendros sigan dando vida, no solo fruto». Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. No dije nada, solo le di una palmada en el hombro. Esa noche encendimos la chimenea. El fuego crepitaba y el reflejo iluminaba los retratos de Teresa. Luis, con la voz baja, me preguntó: «¿Crees que mamá me habría perdonado?» Teresa nunca guardaba rencor. Solo esperaba que entendieras lo que valía un abrazo. Él sonrió con tristeza. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio bueno, como el que hay después de una tormenta. Al día siguiente recibí una carta del ayuntamiento. Habían aprobado mi propuesta para abrir el Hogar de los Almendros, un espacio donde ancianos sin familia podrían vivir entre los campos y ayudar en la cosecha. Leí la carta en voz alta y Luis rompió a llorar. «Papá, eso era lo que querías, ¿verdad?» «Sí, hijo, pero ahora también es lo que tú quieres». Miré por la ventana. Los árboles estaban en flor. Cada pétalo caía como si el cielo quisiera recordarnos que la belleza no desaparece, solo cambia de forma. Pensé en todo lo perdido y todo lo recuperado. La dignidad, la fe, la familia, todo eso seguía ahí, más silencioso, más fuerte. Y mientras escribo esto, pienso en quien me escucha. Tal vez tú también hayas tenido un hijo que te dolió, una herida que aún sangra. No busques justicia en la ira. El tiempo, si uno lo deja trabajar, pone cada cosa en su sitio. A veces la victoria no está en ganar, sino en seguir de pie con el alma limpia. Porque la vida, como los almendros, florece dos veces. Una cuando todo empieza y otra cuando el corazón aprende a perdonar. El tiempo empezó a correr distinto después de aquella tarde. Ya no había rabia ni miedo, solo un silencio nuevo, más limpio, más humano. Luis y yo seguíamos trabajando juntos, pero algo en nosotros había cambiado. La culpa se había vuelto aprendizaje y el dolor semilla. Miraba los almendros y comprendía que todo lo que florece una vez puede volver a hacerlo. Así empezó el verdadero final, no el de los hechos, sino el del alma. Han pasado ya varios meses desde que todo terminó, o eso pensé, porque hay cosas que no acaban cuando el juez dicta una resolución, ni cuando el sol vuelve a salir. Acaban solo cuando el alma aprende a mirar sin dolor. Cada mañana, al despertar, camino despacio por los almendros. Las ramas florecen otra vez, cubiertas de blanco, como si el invierno nunca hubiera existido. A veces me detengo bajo el árbol más viejo, el que planté con Teresa hace más de 40 años, y siento que ella sigue ahí, en cada hoja que tiembla con el viento. Desde su muerte, me prometí mantener viva la casa y la memoria, y aunque los años pesan, creo que lo he cumplido. Luis trabaja a mi lado todos los días. Ya no hablamos del pasado, no hace falta. Entre nosotros, el silencio se ha vuelto un lugar seguro, una paz compartida. A veces lo veo sonreír mientras enseña a los niños del Hogar de los Almendros a plantar sus primeros brotes. Cada pequeño que cava la tierra con las manos sucias me recuerda que el futuro también puede tener raíz. Un domingo, después de misa, el párroco se me acercó. «Don Alberto, ¿ha pensado en escribir un libro con todo lo que vivió?» «¿Para qué?», le pregunté sonriendo. «La gente ya tiene demasiadas historias tristes. Tal vez, pero no todas enseñan a perdonar». Esa frase me acompañó el resto del día. Por la tarde abrí mi viejo cuaderno, aquel donde escribí las primeras líneas después de la traición. Las páginas estaban llenas de tinta y de vida. Leí despacio una de las frases que había anotado en una noche de desvelo. «Se puede perder todo, menos la dignidad de seguir siendo humano». Me quedé mirándola mucho tiempo, y por primera vez entendí que no la había escrito para mis hijos, sino para mí. El pueblo cambió también.
El hogar de los almendros se llenó de voces y risas. Doña Mercedes hornea pan cada viernes. Adolfo enseña a los ancianos a hacer cestas de mimbre y los niños corren entre los árboles persiguiendo mariposas. A veces, cuando el sol cae, todos se sientan en círculo y Luis toca la guitarra mientras los demás cantan coplas antiguas. Yo me quedo en silencio, observando, agradecido, porque cada nota me recuerda que la bondad, aunque parezca vieja, siempre encuentra su melodía. Una tarde recibí una carta. Venía de un centro hospitalario de Sevilla. Al leer el remitente, sentí un nudo en el estómago. Luis Salcedo, internado. Decían que estaba enfermo, que pedía verme. Pensé mucho antes de decidirme, pero al amanecer siguiente tomé el primer tren. El viaje fue largo. Desde la ventanilla veía campos dorados, pueblos dormidos, y pensé en cómo la vida puede darnos tantos caminos y solo un corazón para recorrerlos. Cuando llegué, el enfermero me condujo a la habitación. Mateo estaba irreconocible, más delgado, los ojos hundidos, pero al verme sonrió. Sabía que vendría. Don Alberto dijo con voz débil: «No merezco su visita. Nadie merece ni deja de merecer el perdón», le respondí. «Solo lo necesita». Nos quedamos en silencio. El sol entraba por la ventana y caía sobre las sábanas como una bendición. «Yo también tuve un padre», susurró Mateo, «y también lo defraudé. Pero usted me recordó que aún hay hombres que no cambian su honor por un papel firmado». Tomé su mano. No le dije nada más. El perdón, cuando es verdadero, no se explica, se comparte. Esa fue la última vez que lo vi. Regresé a Toledo con el alma ligera. Luis me esperaba en la estación. No hizo preguntas, solo me abrazó con fuerza. En ese gesto comprendí que el ciclo se había cerrado. El hijo que traicionó ahora sabía sostener sin dañar. Los meses siguientes fueron de calma. Cada atardecer, el campo se teñía de oro, y los almendros proyectaban sombras largas sobre la tierra. Los niños del hogar corrían riendo, y yo me sentaba en el porche con mi taza de café. El vapor subía despacio, igual que los pensamientos cuando uno ya no tiene prisa. Un día, Julia, la nieta de Luis, se acercó con un cuaderno entre las manos. «Abuelo, quiero escribir lo que tú viviste». «¿Para qué, hija?» «Para que cuando yo sea mayor, no olvide que la dignidad también se hereda». La abracé sin poder hablar. Esa fue quizás la frase más hermosa que alguien me ha dicho nunca. Esa noche, al cerrar mi propio cuaderno, añadí una última línea. La verdad no hace ruido, pero su eco nunca se apaga. Apagué la lámpara y miré por la ventana. El cielo estaba cubierto de estrellas. Cada una parecía un recuerdo, una lección, una voz que decía: «Sigue siendo tú, aunque el mundo olvide». Y si tú, que escuchas esta historia, alguna vez te sientes traicionado o solo, recuerda esto: no hay edad para volver a empezar, ni herida que el tiempo no pueda curar si la enfrentas con el corazón limpio. Porque la justicia verdadera no se escribe en los tribunales, sino en la conciencia de quien elige no odiar. Hoy charro mi historia con gratitud, no por lo que perdí, sino por lo que aprendí. He visto florecer los almendros 3 veces desde aquel día, y en cada flor siento la voz de Teresa, suave como el viento. «Lo hiciste bien, Alberto». Y entonces sonrío, levanto la mirada al cielo y susurro: «Sí, amor». Al final, la verdad siempre vuelve, aunque llegue despacio. A veces pienso que la vida no me quitó nada, solo me enseñó el valor de lo que aún conservo. Comprendí que la dignidad no se defiende con gritos, sino con el silencio de quien sigue de pie. Perdonar no significa olvidar, sino elegir no dejar que el rencor nos gobierne. Y aunque el tiempo marchite las manos, nunca debe marchitar la bondad. Hoy miro mi historia y entiendo que el verdadero triunfo no fue ganar el juicio, sino recuperar la fe en mí mismo, en mi nombre y en lo que soy. Porque al final, la justicia más grande es mirar atrás sin vergüenza. ¿Alguna vez sentiste que te llamaban inútil después de haberlo dado todo? Cuéntame tu historia en los comentarios. Y si tú también crees que el respeto no tiene edad, suscríbete y comparte este video para que nadie olvide lo que vale un corazón digno. Porque al final, no se trata de ganar, sino de vivir con dignidad.